Los ríos constituyen un sistema de circulación lineal, vectorial, jerarquizado y estructurado para trasladar los fluidos vitales a través de las cuencas hidrográficas hasta su desembocadura en mares y océanos, irrigando durante su recorrido los diferentes ecosistemas de la superficie terrestre. Funcionan a semejanza del sistema de circulación sanguínea de los seres vivos, donde los fluidos magmáticos son bombeados del corazón interno de la Tierra hacia la litosfera, hidrosfera y la atmósfera terrestre para su reactividad, purificación, transformación, enfriamiento y oxigenación. Luego, ser trasladados a las diferentes altitudes y latitudes de la Tierra y posteriormente precipitarse en forma sólida o líquida, irrigando grandes porciones de la superficie terrestre, cediendo su fluido vital y tomando en reemplazo sales, minerales, sedimentos y contaminantes de la superficie terrestre. El río, definida como una corriente natural de agua de flujo continuo y constante, dotado de caudal y velocidad, el río es un sistema mayor denominado el ciclo hidrológico del agua, que permite la continuidad de complejas interrelaciones funcionales entre las diversas formas de energía representadas por el flujo líquido, los océanos, flujo gaseoso, la atmósfera, el paleoflujo, la litosfera y los seres vivos. Por tanto, este componente vectorial, el río, permite la interconexión energética funcional entre los tres estados de la materia y el cuarto estado plasmático representado por la energía del sol. De aquí entendemos que el agua es vida, es decir, sin el agua, sin los ríos, nuestro planeta no existiría. Conexiones del ciclo hidrológico del agua. El ciclo hidrológico del agua, en su extremo superior, está conectado a un macrosistema mayor conformado por los flujos procedentes del Sol y del cosmos que inyectan a la Tierra diferentes formas de energía, permitiendo transformar la energía plasmática y electromagnética en otras formas de energía como la cinética, potencial, calorífica, mecánica, fotoquímica, etc. Estas son las diferentes fuerzas que confluyen dentro de nuestro planeta Tierra y que hacen que nuestra agua esté en movimiento, que mediante la evaporación elevan hacia niveles superiores de la atmósfera a diferentes altitudes y latitudes miles de millones de kilómetros cúbicos de agua, bajo el estado líquido o gaseoso, mientras que en su conexión inferior este ciclo hidrológico es complementado por el río, enlazado a este macrosistema superior con otro geosistema energético inferior procedente del interior de la Tierra, del cual también fluye energía térmica, plasmática y electromagnética que durante su recorrido por la superficie terrestre retornan a los mares y océanos miles y millones de kilómetros cúbicos de sedimentos y agua para equilibrar los materiales cedidos por el océano a la atmósfera, permitiendo así la transformación gradual de la energía cinética en energía potencial almacenada en mares y océanos. El macrosistema energético mayor es un sistema cerrado para la materia, el agua, y abierta a la energía solar y del cosmos. Circula a una velocidad que depende de variables termodinámicas del entorno. Una ligera modificación de ella le dará mayor o menor velocidad al sistema, conduciéndolo a una entropía positiva. ¿Qué es eso? Ese es el movimiento caótico, desordenado, incrementado del calor, o a una entropía negativa,
que es la que se manifiesta por velocidades equilibradas y ordenadas del ciclo hidrológico del agua. Paralelamente, este flujo mayor es un sistema abierto a la energía del Sol y cósmica que le permite adicionar energía externa al interior de su sistema, que se traduce en trabajo y energía desplegado por los ríos, lluvias, aluviones, tormentas, huracanes, vientos y el calor que se acumula en la biosfera, fruto de la transformación de energías que se operan en su entorno. Es decir, que para que haya lluvia, para que haya agua en estado gaseoso y para que haya agua en estado líquido, hay una serie de fuerzas y movimientos durante la Tierra, durante el ciclo del agua, que permiten que se puedan hacer estos tres ciclos del agua: el ciclo gaseoso, el ciclo de las lluvias, el ciclo líquido y el ciclo sólido. A nuestros ojos eso pareciera fácil porque lo vemos todos los días, pero internamente en la Tierra y en la atmósfera y dentro de la Tierra se mueven una serie de leyes que dan la posibilidad para que haya este ciclo maravilloso que es el del agua y el que permite sostener la vida en la Tierra. Por eso es tan importante el agua, porque ella es la que permite que el planeta Tierra se sostenga y siga con vida. En las imágenes que ustedes están viendo el río Risaralda. Es un río del centro de Colombia, ubicado en la región del Eje Cafetero. Nace en el Alto Morro Plancho de la Cordillera Occidental a 3.200 metros sobre el nivel del mar, con un recorrido de norte a sur de 126 kilómetros, hasta verter sus aguas en el río Cauca, a la altura de la cabecera municipal de La Virginia. Este río es muy importante porque atraviesa parte de nuestro departamento y también está aquí al lado de nosotros que vivimos en La Virginia. Muy poca gente se percata que el río Risaralda, que sirve de límite a los departamentos de Caldas y Risaralda, hace su recorrido de norte a sur, en sentido contrario al que normalmente hacen los otros ríos en el país, que vienen de sur a norte, es decir, nacen en el macizo colombiano y van a desembocar en el mar. Este río no. Este río nace más o menos en Río Sucio Caldas y baña con sus aguas a 13 municipios, 8 en Risaralda y 5 en Caldas. La población en su área de influencia es de cerca de 300.000 habitantes. Esta corriente hídrica que desemboca en el río Cauca en La Virginia tiene un gran número de afluentes entre ríos y quebradas, como los ríos Guática, Mapa y Guarne, entre muchos otros. Las tierras de sus riberas todavía conservan algunos bosques, especialmente en su parte alta, pero se reduce con la explotación forestal, sobre todo en Río Sucio Caldas, Mistrató y Guat. En su sistema habitan cerca de 29 especies de mamíferos, 50 de aves, 17 especies de reptiles y 68 especies de peces acuáticos. Sus aguas son aprovechadas para el riego, generación de energía, riego y consumo humano. Pero desafortunadamente nuestro río es un río muy contaminado y ahí es donde nosotros tenemos que hacer conciencia. El principal problema de este gran río es la contaminación causada por los asentamientos humanos ubicados en su área de influencia y los agroquímicos. En un tiempo fue receptor de las basuras de varios municipios. La explotación de áreas en café y ganadería le han quitado mucho de su bosque y con la extracción de material de río, este importante afluente ha bajado sustancialmente su caudal.
Ya casi no hay especies acuáticas como poseía en el pasado. Aún así, ofrece excelentes sitios turísticos como el Parque Nacional de Tatamá y en su recorrido valles y cerros de gran belleza. Cientos de personas cada año, desde el 1 de enero, cumplen con una tradición. Se trasladan en masa desde los cascos urbanos de Anserma y Risaralda Caldas y de Belén de Umbría Risaralda a las riberas del río. Se las ingenian para llegar en camperos, motos, bicicletas o a pie. Las orillas del río Risaralda, en las veredas La Isla y Remolinos, sirven de estancia para este día, considerado como el del sancocho de olla en el país. En el sector se encuentran fogones diseñados de madera artesanal. La leña juega un papel fundamental como combustible para la cocina de alimentos y para darle un sabor característico al sancocho. El 1 de enero pasado, caravanas de carros, de motos y de bicicletas descendieron desde el casco urbano de Anserma hasta el valle del río Risaralda. Sitios como Dismenuyá, Caucayá, La Isla, Remolinos y otros permanecieron desde tempranas horas colmados de visitantes. Así que si usted todavía no ha hecho su paseo aquí al río Risaralda, lo animamos a que coja su olla, su familia y venga a visitar este magnífico río que en su trayecto nos presenta grandes y muy hermosos paisajes con una biodiversidad maravillosa que usted puede apreciar en un hermoso día de familia. Pero para que usted pueda seguir disfrutando de esta maravilla natural, como consejo, le decimos que por favor lleve una bolsita de basura, no deje ningún plástico ni ningún elemento que pueda contaminar el río o sus alrededores, ya que desafortunadamente hemos sido nosotros, los seres humanos, los que hemos dañado el caudal de este hermoso río. Así que no lo piense mucho, tome a su familia y véngase a visitar uno de los paisajes más hermosos de Risaralda, donde podrá encontrar una gran variedad de fauna, de flora, de pescado. Eso sí, no olvide, tráigase su caña de pescar, que con suerte y paciencia usted podrá pescar los mejores peces en este río. Aboguemos porque estas hermosas tradiciones en familia se sigan cultivando de tal manera que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, puedan seguir disfrutando de la maravilla del bello paisaje que ofrece las riberas de este río y así de esta manera, generación tras generación, poder disfrutar de todo lo que nos ofrece el Valle de Risaralda.
Río Cauca va desde el oeste y noreste de Colombia, se eleva en los Andes cerca de Popayán y fluye hacia el norte entre las cordilleras occidental y oriental por 1.349 kilómetros para unirse al río Magdalena al norte de Monpós. El Cauca fluye hacia el norte a unas 838 millas desde su origen al sur de Popayán hasta su entrada en el río Magdalena en Pinillos, en el estado de Bolívar. Durante su recorrido por el Valle del Cauca, una rica zona agrícola, este río es fácilmente navegable. Desde aquí, el río desciende al Cañón del Cauca, una fuente de oro en el periodo colonial, en gran medida intransitable a través de los departamentos de Caldas, Risaralda y Antioquia hasta llegar a la ciudad de Valdivia. Su fértil segundo valle se funda en un vasto pantano antes de unirse a la cuenca del Magdalena. La tercera zona, una región desolada hasta el desarrollo de una economía basada en el café a principios del siglo XX. En su tramo medio, el Cauca fluye a través de la amplia y fértil depresión intermontañosa del Valle del Cauca, donde se cultiva caña de azúcar, cacao, banano, maíz y arroz y se cría ganado a una altura de 3.100 metros sobre el nivel del mar. En el mapa del río Cauca podemos notar que es el segundo río más grande e importante de Colombia. De igual manera podemos notar que el nacimiento del río Cauca es cerca de la laguna del Buey, en el macizo colombiano. Siendo este el departamento del Cauca, podemos mencionar también que, junto con las tierras altas adyacentes, el valle se ha organizado bajo una autoridad regional para promover el desarrollo agrícola, comercial e industrial equilibrado. Las industrias de alimentos, papel y textiles son importantes. Las tierras altas volcánicas producen 2/3 del café de Colombia. El río es navegable por vapores del río debajo de Cáceres, departamento de Antioquia. La historia del río Cauca nos cuenta que durante el periodo colonial las haciendas ganaderas y la producción de tabaco del Valle Superior completaron las actividades de extracción de oro de la economía de la región. Productos aumentados por la producción de azúcar y café a finales del siglo XIX. La región alrededor de Cali contiene uno de los centros económicos más diversificados y dinámicos de Colombia. Comenzando desde su nacimiento, podemos decir que el río pasa por unas hermosas laderas, suaves, con unas estribaciones que hacen denotar todo lo majestuoso del Valle del Cauca, comenzando en una elevación de 1.000 metros sobre el nivel del mar, que dan paso a una topografía abrupta en las elevaciones más altas, con montañas, nevados, volcanes, con profundos cañones y numerosos ríos y arroyos que desembocan en el río Cauca. Las elevaciones de los Andes centrales alcanzan más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, con varios volcanes y picos perpetuos llenos de nieve. La cordillera occidental, más baja y más estrecha que la central, alcanza elevaciones de hasta 4.000 metros de altura. Por todas estas montañas y todas estas estribaciones empieza su recorrido el río Cauca. El río Cauca contiene varios afluentes. Está el río Timba, río Claro, río Jamundí, río Lili, río Meléndez, entre muchos ríos y otros afluentes que desembocan en el río Cauca. Entre los más importantes el río Tuluá, río Bugalagrande,
río Cañaveralejo, río La Paila, río La Vieja. En cuanto al recorrido del río Cauca, podemos mencionar que va entre la cordillera central y occidental. Este río recorre más de 180 municipios en los departamentos de Cauca, Risaralda, Valle del Cauca, Sucre, Caldas, Antioquia y por último llega a Bolívar. Por lo tanto, la desembocadura del río Cauca es en el departamento de Bolívar, en el río Magdalena, muy cerca de la población de Pinillos. El río Cauca está considerado después del río Magdalena como la fuente de agua superficial más importante de Colombia. En su recorrido, el río Cauca es de gran importancia para los múltiples cultivos que se dan a sus orillas. Se puede decir que es el mayor productor de caña de azúcar de Colombia. Estamos hablando del Valle del Cauca. Y es muy importante la cuota de ayuda que presta el río Cauca en este tipo de cultivos. También hacia las laderas del río Cauca hay grandes campos de arroz, cultivos de sorgo, yuca, café, cacao, algodón, maíz, frijol. La industria ganadera es muy importante a las laderas del río Cauca. La cría de bovinos, ovinos, porcinos y equinos. Por las laderas del río Cauca también se explotan grandes cantidades de arena que se sacan del río, carbón, piedra caliza, mármol, oro, plata, platino, hierro y amianto. Todo esto se encuentra en cuevas o muy cerca del río Cauca. Pero no solo eso, el río Cauca también ha visto crecer una inmensa población variopinta. Los españoles llegaron y trajeron a los africanos como esclavos. Más tarde, llegaron grandes grupos de diferentes países europeos y a principios del siglo XX hubo una gran afluencia de japoneses a toda esta zona. Así que si ustedes pueden ver, aquí se mezclan casi todas las razas asiáticas, las razas afrodescendientes, las razas europeas, las razas indígenas, y eso confluye en que haya una mezcla, una variedad de culturas que hace mucho más importante el recorrido y las características socioculturales que se dan en las riberas. Y el tercer río más importante de la región de Risaralda es el río Totuí, mucho más pequeño que los otros dos ríos, pero no menos importante. De sus aguas se surte el líquido para toda la población de la Virginia Risaralda. Es costumbre de familia, de amigos, ir a este río, hacer el paseo de olla, a pasar un rato con los amigos, a jugar, a divertirse, porque es un sitio muy cercano al pueblo de la Virginia y además no reviste ningún peligro para los menores de edad ni para las familias. De esta forma los invitamos a todos a que vengan y pasen un rato agradable en cualquiera de estos tres ríos cuya diversidad los va a dejar enamorados a cada uno de ustedes.